Así que si hablamos de geometría, estamos hablando del conocimiento y de la comprensión del espacio. No solamente nos referimos a líneas, a ángulos, a figuras, sino también abordamos la tridimensionalidad. Es una costumbre en el planteamiento didáctico de nuestro país el trabajar la geometría desde los conceptos básicos como el punto, la recta, el plano, y vamos caminando en ese orden. Sin embargo, la recomendación didáctica desde donde los niños construyen mejor los conceptos es a partir del conocimiento de los cuerpos tridimensionales, y a partir de ese reconocimiento del cuerpo tridimensional o del cuerpo geométrico es que tiene mucho más sentido comprender las figuras planas en 2 dimensiones y después ir conociendo sus elementos. Pero ese no es el tema de nuestra conversación de hoy. Hoy estamos hablando de la mirada a las figuras planas, 2 dimensiones, y es hacia ello que nos vamos a dirigir. Vamos con nuestro material y hacer alguna recapitulación breve de algunos conceptos y formas que nosotros conocemos perfectamente. No he introducido áreas de las figuras básicas porque es un hecho que las conocemos, llámese el cuadrado, el rectángulo, el triángulo. El círculo lo vamos a dejar para mañana, pero sí quisiera partir, como les digo, a manera de repaso, de lo que es el área de un paralelogramo. Con nuestros estudiantes solemos hacer este ejercicio al abordar este tipo de problemas. Yo tengo frente a mí un paralelogramo y se le llama paralelogramo porque cumple una condición. Además de ser un cuadrilátero, tiene 4 lados, ¿no? Cuadrilátero, tiene la consistencia de mantener 2 pares de líneas paralelas. Sus 2 lados son paralelos, tanto en este caso los lados que están de ancho como los lados que están de largo. Por eso es que cumple la función. Cumpliendo esta función es que le llamamos paralelogramo. Y para no demorarnos, este paralelogramo vemos que tiene 4 centímetros de altura y 8 centímetros de largo. Ahora pueden ser centímetros, metros, pies, la medida de longitud que nosotros consideremos. En algunos de los ejercicios yo le estoy llamando unidades arbitrarias, generalmente, o unidades de medida. Generalmente utilizamos los cuadraditos típicos cuando queremos que nuestros niños entiendan a qué nos estamos refiriendo con una unidad cuadrada. Si es que usted tiene la muy buena costumbre de trabajar con los niños cuadrados de una dimensión de aproximadamente 3 a 4 centímetros por lado y les pide tomar medidas de objetos pequeños, llámese una pizarra, un tablero de mesa, una loseta probablemente, está generando una muy buena forma de construir el sentido de la unidad de medida cuadrada, que es la que le va a dar la herramienta necesaria para poder hacer este tipo de medidas cuando queremos determinar el área de una superficie. Así que tenemos, como decíamos, 2 medidas aquí. Es una figura bidimensional, 4 unidades de altura y 8 de largo. Este ejercicio lo hemos hecho cantidad de veces con nuestros niños y enseñamos a partir de 4º grado en adelante, generalmente 5º y 6º lo trabaja más, y les decimos que esta porción que está en amarillo es trasladada hacia el otro extremo del paralelogramo y entonces tenemos un rectángulo. Por lo tanto, el área de un paralelogramo es la misma que el área de un rectángulo. Hasta aquí no hemos dicho nada nuevo. Y en base a esa lógica es que podemos deducir cuál es el área de un paralelogramo aplicando la fórmula del área de un rectángulo, ¿correcto? En este caso tengo 3 medidas, 7, 5 y 6. ¿Y cuál entonces sería el área de este paralelogramo? Es un ejercicio muy rápido. Solamente tengo que ubicar el largo, que son 7 centímetros o 7 unidades en este caso, 5 de altura, 7 por 5, 35 unidades cuadradas. Ahora, nos tiene que llamar la atención de que la altura está formada por esta línea perpendicular a la base. Nunca la altura puede ser cualquier línea, la altura siempre tiene que ser la línea perpendicular a la base
Por eso es que notamos que la altura en la figura que tenemos frente a nosotros, cuyo largo es 5 unidades, tiene la señal del ángulo recto. ¿Por qué? Porque esa es la línea perpendicular, ¿correcto? Entonces, no hay mucho que hacer aquí. 7 por 5, 35 unidades cuadradas. ¿Por qué digo unidades cuadradas? Porque podrían ser centímetros, metros, pies, etc. Siempre cuadradas cuando hablamos de área, ¿correcto? Tenemos un ejercicio más. En este caso, el paralelogramo ha sido girado hacia un extremo. No solemos ver un paralelogramo así, y sí es una recomendación que juguemos con nuestros estudiantes colocando paralelogramos, rombos, triángulos y cualquier otra figura bidimensional en distintas posiciones. Es una muy mala costumbre el enseñarles siempre el triángulo en esta posición. Y cuando lo hacemos de esta forma y nuestros niños ven un triángulo así, muchas veces dudan que se trata de un triángulo. Así que en este caso, viendo el paralelogramo, vamos a definir cuál es el área que lo compone. Tenemos como base 6 centímetros o 6 unidades de longitud, y la línea perpendicular a la base tiene 12 unidades de longitud. El 13 es un distractor, así que no sucumbamos a la tentación. Yo multiplico 12 por 6. ¿Y cuánto es 12 por 6, mis queridos amigos de la cabina? No sé dónde dejé la mota. Y acá se quedaron calladitos. ¿Qué pasó? Muy bien, 72 unidades cuadradas, ¿no? Y ese es el área del paralelogramo. Hasta aquí no tenemos ninguna dificultad, espero. Así que vamos caminando hacia otro tipo de ejercicios en los que vamos entrenando a nuestros niños en el cálculo mental. Aquí también me permito hacerles una recomendación. Siempre que introduzcamos unidades de medida, ya sea de longitud, de masa y sobre todo en temas de superficie, áreas, utilicemos números pequeños, no mareemos a nuestros niños ni no les generemos un cansancio cognitivo haciendo cantidad de operaciones innecesarias. Vayamos con números pequeños, vayamos con números operativos, y si es que vamos a saltar al uso, por ejemplo, de decimales o de fracciones, que lo vamos a hacer más adelante, permítanles utilizar la calculadora, porque lo rico de desarrollar el pensamiento geométrico es establecer los procesos que se necesitan para resolver, en este caso, áreas, ¿sí? No le tengamos miedo a la calculadora, es nuestra aliada. En este caso, el ejercicio está a la inversa, hay algo de pensamiento algebraico aquí. El área del paralelogramo es de 140 unidades cuadradas, metros cuadrados si queremos decirlo. Yo tengo la altura, lo que necesito hallar es la base, ¿no? La línea paralela a la base, en este caso, que es B. Tanto B como la base que tenemos a la vista miden exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sería? Y por lógica nuestros niños van a decir 14, ya sean metros o centímetros cuadrados. Con los paralelogramos no tenemos mucho que hacer. Ahí está el valor de B, 14 unidades cuadradas. Y vamos ahora a una figura diferente, un trapecio. Un trapecio no es igual a un paralelogramo, y si bien es un cuadrilátero, pertenece a la familia de los cuadriláteros, se diferencia de los paralelogramos en que estas figuras solamente van a tener un par de líneas que son paralelas. En este caso, ambas bases, ¿no? 6, que es la más larga, cuya medida es 6, y la más corta, que tiene como medida 2 centímetros en este caso. Y también, bueno, en este caso tiene la altura, que es de 3 centímetros. Ahora, sí, otra recomendación, otro tip. Cuando nosotros trabajamos la clasificación de figuras, generalmente la hacemos en 1 o 2 clases y aprovechamos para introducir una serie de términos y conceptos, ¿no? Rectángulos, cuadrados, rombos, trapecios, trapezoides, paralelogramos, etcétera, etcétera, etcétera. Les sugiero el poder trabajar despacio
dejando que los niños se vayan apropiando de las propiedades de cada una de estas figuras. En este caso, la comparación entre un rectángulo y un cuadrado, que puede parecer muy obvia, no es tan obvia, porque hay que revisar no solamente el número de lados, composición de los ángulos. Hay una pregunta, ¿un cuadrado es un rectángulo? Si usted piensa que no, aquí tenemos problemas porque sí lo es. Así que necesitamos darnos el tiempo con nuestros niños de trabajar estas propiedades, porque cuando ellos lleguen a resolver problemas verbales y no tengan la figura a la vista, muchas veces van a tener dificultades. Así que, entendiendo de que el trapecio cumple esta característica, esta propiedad, dos de sus líneas siempre van a ser paralelas, vamos a ver cuál es la fórmula para poder hallar el área de un trapecio. Y entonces yo puedo identificar claramente que en el interior del trapecio reconozco un rectángulo. En este caso, ese rectángulo está formado por la base menor, que tiene 2 unidades, 2 centímetros, y la altura, que son 3, ¿no? 2 por 3 es ese primer rectángulo que yo reconozco. Pero también reconozco que hay un rectángulo que puedo proyectar alrededor del trapecio. Ese rectángulo grande, por llamarlo así, está formado por 6 centímetros de base, que es la base mayor, y 3 de altura. Y entonces me doy cuenta que el trapecio está entre el más pequeño de los rectángulos y el más grande. Y lo que va a diferenciarlo o lo que va a marcar la distancia son exactamente 2 triángulos que vienen a ser la mitad de lo que queda. Y los vemos claramente en color naranja. De allí es que yo deduzco que la fórmula del área de un trapecio se conforma por el promedio de esos 2 rectángulos, porque lo que estoy haciendo es sumar el rectángulo mayor con el rectángulo menor y obteniendo la mitad, porque esa es la mitad que le corresponde al área del trapecio, que en este caso aparece en naranja. Y entonces, al operar, es muy simple: 6 por 3, 18, 2 por 3 es 6, 18 más 6 es 24, dividido entre 2, 12. Yo diré que el área del trapecio que tenemos frente a nosotros es de 12, si vale centímetros, en este caso centímetros cuadrados. De allí es que se deduce que la fórmula para hallar el área de un trapecio es el rectángulo que conforma la base mayor, no lo tengo acá a la vista, base mayor por altura, más la base menor por altura, el rectángulo más pequeño, dividido entre 2, el promedio de ambos. De aquí yo puedo aplicar esta fórmula a una serie de trapecios que no van a verse tan parejos ni tan regulares como los que tenemos a la vista. Entonces yo no sé si nuestro hermano Luis está cerca, porque me gustaría ensayar algunos ejercicios con ustedes. Vamos a ver, tengo el siguiente trapecio. Este tiene una forma distinta, pero no deja de serlo, porque cumple la propiedad de que 2 de sus líneas son paralelas. Así que, aunque usted no lo crea, lo es. Vamos a ver cuál sería el área de ese trapecio. Manos a la obra. No tenemos que operar mucho, esto se hace mentalmente. Un silencio total. A ver, vamos a revisar cómo deduzco yo el área de este trapecio. Tengo esas 3 medidas que necesito. La altura, 3 metros en este caso, la base mayor tiene 3 metros también y la base menor tiene 2 metros. A ver, alguien aquí me dice 9 metros cuadrados. Es la primera respuesta. Veamos. La fórmula nos dice, encuentro el rectángulo mayor, que en este caso lo reconozco. No me deja marcar acá si me ayudan desde el control.
Voy a marcar entonces el rectángulo mayor que tiene 3 metros por 3 metros de altura. Y usted me dirá, no es rectángulo, es cuadrado. Bueno, un cuadrado es un rectángulo porque tiene 4 ángulos rectos, ¿ok? Y en todo caso también es un cuadrado. Este es el rectángulo mayor, más el rectángulo más pequeño, que en este caso son los 2 metros de base por los 3 metros de altura. ¿Hasta ahí estamos bien? Y esto lo dividimos por 2. Y entonces yo tengo 3 por 3, 9. Ya introduje las unidades, así que las sigo trabajando. 2 por 3 son 6. 9 más 6 son 15 sobre 2. Y todos sabemos que 15 sobre 2, o entre 2, es 7,5. Entonces, el área de este trapecio es 7 metros y medio, ¿no? 7,5 metros cuadrados. ¿Sí? Le agarramos ritmo, entramos en calor, así que vamos a ver un segundo ejercicio. Siguiente trapecio. Se ve diferente, ¿verdad? Sigue siendo un trapecio porque cumple con la propiedad. Es un cuadrilátero y 2 de sus líneas son paralelas. Todo lo demás no importa, así que manos a la obra. ¿Cuál sería el área del trapecio que tenemos a la vista? Vamos, vamos. No es nada difícil, es cuestión de voluntad. Que adrede hemos seleccionado ejercicios así súper simples para ir de menos a más. Tenemos el rectángulo mayor, 8 centímetros de base por 3 de altura, más el rectángulo menor. Bien, a ver, acá va saliendo, muy bien, sobre 2. 8 por 3, 24, 3 por 3, 9, 24 más 9, 33, sobre 2, muy bien, alguien lo dijo por acá, 16,5, en este caso son centímetros cuadrados. Vamos, le animo a lanzarse a hacer el ejercicio de manera mental. No necesitamos, yo obviamente estoy tomando nota para que quede clara cuál es la respuesta, pero la intención aquí es jugar con nuestro cálculo mental, ¿verdad? Así que efectivamente el área de este trapecio es 16 centímetros cuadrados y medio, 16,5 centímetros cuadrados. Y vamos, pasamos a una figura más. Dejemos a los trapecios de lado y ahora vamos a mirar una figura distinta que es poco común de ser revisada en primaria, pero es importante y hay que incluirla. Los famosos deltoides, ¿no? ¿Qué es un deltoide? Para no irnos muy lejos, nos damos cuenta a simple vista de que no es un paralelogramo, de que no es un trapecio, porque no tiene ninguna de sus líneas paralela a la otra. Sin embargo, si somos observadores, nos damos cuenta de que al trazar una diagonal, en este caso la diagonal es horizontal, está uniendo dos vértices opuestos, la figura es simétrica, un lado es simétrico al otro. Y si yo trazo la diagonal de manera vertical, no, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo decimos que un deltoide es un deltoide? ¿Cuándo una figura es un deltoide? Cuando al trazar un eje por la mitad, el eje de simetría, comprobamos esa relación simétrica entre sus dos lados. En este caso, este deltoide tiene una de sus diagonales con 14 unidades, 14 centímetros, y la diagonal perpendicular, 8 centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar
el área de un deltoide. Podríamos ensayar con nuestros niños, probablemente, el diversificarlo a través de triángulos. Y si yo tomo en este caso el triángulo que he resaltado en amarillo y lo reubico, me doy cuenta que aparece tranquilamente cubriendo ese espacio de abajo. Y si tomo el triángulo que me queda en la parte superior derecha, al girarlo va a cubrir la parte de abajo. Por lo tanto, el área de un deltoide también corresponde al área de un rectángulo. Y aquí no hay mucho que hacer. Lo que venía a ser esta diagonal o este eje de simetría se convierte ahora en la base, en el largo del rectángulo, 14 centímetros, y yo ya no tengo 8, ahora solamente tengo 4 centímetros de altura, y entonces puedo decir que 14 por 4 corresponde a 56 unidades cuadradas, y es así como obtengo el área de esta figura. Generalmente cuando invitamos a nuestros niños a trabajar figuras compuestas, les hace mucho bien el jugar de tal manera que las descompongan literalmente y así puedan ellos inferir, puedan jugar, puedan calcular y darse cuenta que una figura compleja siempre va a estar compuesta por varias figuras conocidas o básicas. Bien, vamos a practicar. Tengo nuevamente un trapecio, tengo la base, tengo la altura y tengo la otra base. Así que, ¿cuánto será el área de este trapecio? ¿Les están dando tiempo? Uh-huh. Allá dicen 8. Yo escucho a todos mis alumnos, así que yo ya lo anoté. ¿Perdón? 32, dicen por acá. A ver, muy sencillo, ¿verdad? El rectángulo mayor, 12 por 4, 48, más el rectángulo más pequeño, 4 por 4, 16, y todo esto sobre 2. 48 más 16, 50, 64. Sobre 2, 32. ¿Estamos bien? ¿Sí? 32 unidades cuadradas. Nada difícil. Vamos por uno más. Ajá. Figuras compuestas. Este está súper fácil. No se complique mucho. Vamos a ver cuánto sería. Manos a la obra. A ver, ¿alguna respuesta? Por aquí sale, nos dicen 28 unidades cuadradas. 24 dice otro. Ajá, 24 unidades cuadradas. Gracias por su participación. Carita feliz en actitud. Ade, muy bien. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos una figura compuesta, ¿correcto? Y entonces identificamos rápidamente un cuadrado. Nos damos cuenta que es un cuadrado porque tiene todos sus lados iguales y de manera automática sabemos que ese cuadrado tiene 16 unidades cuadradas de área.
Además, notamos que hay un rectángulo, en este caso aparece con el color azul, y este rectángulo tiene 4 centímetros por un lado y 2 centímetros por el otro. 4 por 2 son 8 unidades cuadradas. Y nos quedamos finalmente con el triángulo que está a su costado. Este triángulo obviamente tiene la mitad del área del rectángulo azul. Yo podría operar y decir, efectivamente, me quedan 4 centímetros de base y 2 centímetros de altura, o a la inversa, y hacer toda la aplicación del área del triángulo. Pero si sé que ese triángulo es la mitad del rectángulo azul, no necesito operar, simplemente deduzco, es la mitad. Y entonces tengo 16 más 4, 20, más 8, 28 unidades cuadradas. Y esa es la respuesta. Así que carita feliz para el que calculó y acertó. Y para el que no, también vale la pena el intento. 28 unidades cuadradas. Ahí están felices en control. Muy bien, chicos. Vamos ahora con una situación más. No hablamos de metros ni de centímetros, hablamos de pulgadas. Es una medida poco usual, pero que existe, así que vamos a jugar un poco con esta situación. Dice así: Ana Luisa está preparando una presentación acerca de un matemático famoso para su clase de matemáticas. Ella decide hacer su cartel en la forma de un signo de suma, ¿no? Adición. ¿Cuál es el área total del cartel de Ana Luisa? Acá hay una 1360 pulgadas son en este caso, pulgadas cuadradas. ¿Alguna otra respuesta? Este tipo de situaciones en realidad no son nada complejas. Sin embargo, nuestros niños suelen confundirse y mucho porque lo que tenemos frente a nosotros es el desarrollo de lo que podría ser un sólido. Y al tener este tema de líneas cruzadas y líneas punteadas, y además muchos números y muchas letras, nuestros niños suelen confundirse. Hay diferentes formas por las que yo puedo abordar esta figura. Una de ellas podría ser tomando un rectángulo completo, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, y entonces yo podría decir, un rectángulo completo tiene 20 pulgadas de base por, ya no son solamente 20, sino son 44, porque tengo 12 pulgadas que quedan sobrando del cuadrado central, 12 arriba, 12 abajo y son 24, más las 20 que conforman el cuadrado central son 44 pulgadas. Y entonces tengo un rectángulo completo. Y aquí yo sumo 880 pulgadas cuadradas. Ya eso, nuestros chicos van obviamente a optar por multiplicar los dos rectángulos que quedan a los costados, ¿no? 20 por 12, 240, el rectángulo de un costado, y el rectángulo del otro lado va a medir exactamente lo mismo. 240 más 240 son 480. Y entonces al sumar, efectivamente, 0, 8, 8, 16, llevo 1, la respuesta va a ser efectivamente 1300 pulgadas cuadradas. Ahora, cerca y tarde, ¿qué pasó en el control? Bien, es una forma. Otro de nuestros niños podría decir, no, yo lo que quiero hacer es hallar el área del cuadrado, que me parece más fácil. 20 pulgadas al cuadrado son 400,
y después hallar el área de los rectángulos que están alrededor, multiplicarlas por 4 y sumarlas, ¿verdad? De lo único que tenemos que tener cuidado aquí es que procedan sin obviar ni repetir ninguna de las áreas parciales. Vamos a algo un poquito más interesante. Y ahora tenemos un problema de áreas sin figura, un problema verbal. Y entonces dice el siguiente problema, y ahora sí les pido, por favor, vamos a resolverlo. Olivia va a cortar una hoja rectangular de papel de 2 metros de largo por 1/4 de metro de ancho en 2 pedazos a lo largo de la diagonal. La hoja es rectangular, pero la va a cortar a lo largo de la diagonal. Eso me hace pensar que va a generar 2 triángulos, ¿correcto? Encuentra el área de cada pedazo. A ver, ¿cuánto es? Sí me gustaría tener varias participaciones, por favor. Y cuanto más rápidas sean, mejor. A ver. Cuarto de ancho, 1/4, 2 metros de largo, gracias, 1,25. ¿Alguna respuesta más? Vamos, anímense. Vamos a esperar por lo menos una respuesta más. Parece que todos dicen lo mismo. En la misma forma, ¿alguien habló en fracciones? Porque esta es la respuesta en decimales, ¿no? Ok. Bien. Efectivamente, la respuesta es 1,25 metros, ¿no? O 1,25. ¿Qué es lo que suelen hacer nuestros alumnos, ¿no? Como nosotros les hemos enseñado a operar, son 2 metros por aquí y 1,25 metros por aquí. Cuando empezamos a trabajar con fracciones, ellos empiezan a operar y ellos dicen, claro, yo tengo que hallar el área de un triángulo, por lo tanto, tengo que operar y digo, el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Y entonces tengo que la base, 2 metros por la altura, por altura, 1/4, y todo eso después tengo que dividirlo entre 2. Y empieza toda la parafernalia de ejercicio que conocemos. Pero algunos de ustedes, parece que sí, y espero que sean muchos, nos dimos cuenta que no tiene mucho sentido multiplicar por 2 para volver a dividir por 2. Por lo tanto, yo no tendría que hacer ninguna operación, porque si tengo que multiplicar por un número, que en este caso es 2, para volver a dividir por el mismo número, voy a tener obviamente la misma respuesta. Entonces, al leer el problema y al darme cuenta esta coincidencia, mi respuesta tendría que ser automática. El área de esa porción de la hoja que nos están preguntando es 1,25 metros, ¿no? O como bien nos dijo nuestro profesor, gracias teacher, 1,25 centímetros cuadrados. Cualquiera de las dos respuestas está muy bien. Bien, vayamos avanzando con una situación más. Melanie tiene un jardín con un foso alrededor. El jardín es un rectángulo de 2,5 metros de largo por 2 de ancho. 2,5 metros de largo por 2 de ancho. El jardín y el foso juntos forman un rectángulo de 3,5 metros de largo por 3 de ancho. La pregunta es, queremos saber cuál es el área solo del foso. A ver.
Estamos hablando de rectángulos, aquí no hay mucho que hacer, más bien hay que operar. Manos a la obra. ¿Alguna respuesta? 1 metro. 1 metro cuadrado, ¿verdad? 5,5. Ujú. Van saliendo respuestas, muy bien. 10,5. Esto se pone interesante, muy bien. Todas las anteriores. Ok. Vamos a ver entonces de qué se trata este planteamiento. Tenemos dos áreas, en este caso ambas son áreas de rectángulos, la fórmula la conocemos perfectamente. El primero está formado por 2,5 metros por 2 y el segundo 3,5 metros por 3. Entonces, acá no necesito hacer más nada porque todos sabemos que 2,5 por 2 es igual a 5. Permítame hacer un paréntesis aquí. Si usted ha pensado ligeramente, claro, Miss Ninoska, usted lo hace así porque nosotros que somos adultos ya sabemos que 2,5 metros, 2,5 metros por 2 es 5, pero un niño no lo sabe, déjeme decirle que tendría que saberlo. Porque lo primero que tenemos que hacer con nuestros niños, y tomo la pregunta con la que cerramos la sesión anterior, ¿por qué tanta dificultad con las fracciones? Porque en el momento que yo le empiezo a enseñar a mi niño que para operar fracciones yo tengo que homogenizar, tengo que obtener el mínimo común múltiplo y tengo que pasarme multiplicando y dividiendo y multiplicando y dividiendo, lo único que estoy haciendo es espantar a mis chicos de un pensamiento heurístico. Los niños tienen que jugar con fracciones usuales. No nos atrevamos a utilizar fracciones inusuales si primero ellos no dominan las fracciones que todos utilizamos en nuestra vida diaria, ¿no? El medio, el cuarto, el tercio, a partir del medio y del cuarto el octavo, son básicas. Y al manejarlas y al conocerlas me refiero también a la equivalencia que podemos obtener entre estas y entre estas relacionándolas con la unidad. Cuando nuestros alumnos han jugado mucho y han generado la estructura necesaria con estas fracciones usuales, todo lo demás se va a hacer muy sencillo. Entonces, esto no es una habilidad operativa para un adulto solamente. Un niño de quinto, de sexto de primaria debe manejar este tipo de operaciones de manera automática, ¿sí? Ahora, yo tengo acá 3,5 metros por 3 y en lugar de ponerme a operar y a descomponer, yo sé que 3 por 3 son 9 metros y yo sé que si tengo medio metro y lo multiplico por 3, voy a tener 1,5 metros. No estoy hallando mínimo común múltiplo, ni me estoy complicando la vida. Y yo sé que 9 más 1 son 10,5 metros. ¿Ok? Hasta aquí lo tengo representado como fracciones. Si nuestros niños lo hacen así, perfecto. Pero si además estamos en un quinto, sexto grado, cualquiera de nuestros alumnos puede deducir y decirnos, mis 10,5 metros también es 10,5 metros cuadrados en este caso, ¿correcto? Mientras que acá yo tengo 5 metros cuadrados. 10,5 menos 5, 5,5. Y podemos decirle al profesor o profesora que nos dio esta respuesta que esa es la respuesta correcta. Quien nos dijo 10,5, bien, llegó a la mitad del proceso, no está mal. Y lo que quiero resaltar es esto, vayamos a plantear números con los que los niños operen de manera rápida. Eso es lo que nos interesa fortalecer en matemática, además del razonamiento, por supuesto. Entonces, dicho esto,
tenemos que efectivamente el área del foso es de 5,5 metros. Así lo deberían leer nuestros chicos si es que estamos hablando en el contexto nuestro. Una situación más. Nos queda poco tiempo, avanzamos. Ahí les dejo esta de tarea, es muy sencilla. Vamos con esta. Antonio tiene una terraza cuadrada de 9 metros por lado. Decide agregar bancas triangulares en cada esquina, como se muestra en el diagrama. ¿Qué área de la terraza no está cubierta por bancas? Rápidamente, profesor, ¿cuál es la respuesta? Nos dicen 63 por aquí. Estos son metros cuadrados. Simple, ¿verdad? El único tema que tenemos sí que tener cuidado es que no nos confundamos al momento de querer reducir el proceso, porque claro, es un cuadrado, 9 por 9, 81. Esto es muy sencillo, 81 metros cuadrados. Y a eso les tengo que quitar el área de los 4 triángulos. Una forma, yo puedo decir la forma larga, la forma rutinaria, la forma poco heurística, es decir, yo tengo 4 triángulos cuya base es 3 y cuya altura es 3 centímetros en los 4 casos, y entonces hago el proceso largo, ¿no? 4 por y 3 por 3 entre 2, así no funciona. Yo saco rápidamente el área del triángulo, ¿no? 3 por 3, 9. Y antes de dividir, porque este es el triangulito rojo del que estoy hablando, y en lugar de hacer este ejercicio, 3 por 3 sobre 2, y luego multiplicar esto por 4, que es lo que nuestros chicos hacen, yo digo, no necesito hacer eso. Si yo tengo 4 triángulos, me quedo en esta parte del proceso. 3 por 3 es 9. Esos 9 metros cuadrados ya me están hablando de 2 triángulos, ¿correcto? No necesito volverlos a dividir. Y como son 4, y aquí yo ya tengo 9, duplico y entonces hablar de 4 triángulos me va a significar 18 metros cuadrados. Y entonces tengo los 81 metros cuadrados, que es el área total de la terraza, menos los 18 metros cuadrados de los triangulitos que simbolizan a las bancas. Y 81 menos 18 efectivamente es 63 metros cuadrados. ¿Estoy restando bien? Sí, ¿verdad? Y entonces diré, como nos dice el ejercicio aquí, ahí está. El área que no queda cubierta tiene un total de 63 metros cuadrados. Muy bien, hoy día lo que hemos querido es refrescar nuestro ejercicio matemático. Espero que lo hayamos logrado. Y mañana venimos con algo más interesante relacionado con áreas y superficies, incluidas las áreas circulares. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.